tardes, buenas noches, preciados estudiantes. Estamos iniciando la clase 9 de estadística. Hoy vamos a trabajar una de las medidas de tendencia central. En la clase anterior ya trabajamos la media. Hoy vamos a estar trabajando la mediana con datos agrupados. Nosotros ya sabemos qué significa datos agrupados, cómo se agrupa inclusive. Esa clase ya habíamos visto anteriormente, cómo se agrupa, cómo se elabora una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias lo que nos presenta es cada clase o intervalo, y también ya aparece la columna de la frecuencia absoluta. Tenemos la fórmula para hallar la mediana de datos agrupados. También en una clase anterior ya habíamos trabajado la media, la mediana, la moda, pero de datos no agrupados. Entonces la fórmula dice que la mediana es igual al límite real inferior más, y ahí tenemos una operación indicada: el número de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Todo eso se divide por la frecuencia modal y luego se multiplica por la anchura. Todos estos términos ya son conocidos para ustedes. Primeramente, para hallar la mediana, se completa la columna de FA, que es frecuencia acumulada. Como también ya todos saben, manejan cómo se halla, se completa la frecuencia acumulada. La primera frecuencia absoluta es también la primera frecuencia acumulada. Y luego, como su nombre lo dice, nos vamos acumulando. Y para acumular nos vamos sumando la primera frecuencia absoluta con la segunda. Esta nueva suma le sumamos la tercera frecuencia absoluta, y así sucesivamente. Nos vamos acumulando las frecuencias absolutas. Por eso se le llama frecuencia acumulada. Una vez completada esa columna, tenemos que calcular la mitad de n. N ya sabemos que es número de datos. Se divide por 2 y se tiene lo que es la mitad del número de datos, la mitad de n. O sea que lo que ahí hacemos es n dividido 2. Sabemos que la n es la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces, cuando tenemos la mitad de n, ese resultado, n dividido 2, es lo que vamos mirando en cada clase donde cabe. Y vemos que la frecuencia acumulada de la primera clase es 13 y n dividido 2 es 38. Entonces, 38 no cabe en 13, no entra, porque 38 es más grande que 13. Entonces vamos bajando. Bajamos a la segunda clase, encontramos que la frecuencia acumulada de la segunda clase es 28. 38 tampoco cabe en 28. Seguimos bajando. La tercera frecuencia acumulada es 50. Ahí sí 38 ya cabe. Por eso marcamos en la tabla esa clase, y de ahí se obtiene
tienen todos los datos para calcular la mediana. De ahí sacamos el límite real inferior, de ahí sacamos n dividido 2 que ya calculamos anteriormente, y como nuestra fórmula dice frecuencia modal, también sacamos de esa clase Fm, que es frecuencia modal, y nuestra fórmula también habla de una frecuencia acumulada anterior. Todos esos datos se sacan de esa clase. Y luego, para poder aplicar ya la fórmula de mediana, tenemos que calcular la anchura. En realidad, la anchura, el recorrido o la amplitud se puede calcular en cualquier clase, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. ¿Por qué? Porque la anchura de una tabla es única. Entonces, cuando tengamos todos esos datos, sí ya podemos aplicar la fórmula. Se reemplaza el límite real inferior, se reemplaza n sobre 2, se reemplaza FAA, FM y también C. Y luego ya es una operación aritmética. Primeramente se resta, luego se divide o multiplica indistintamente y por último se suma ese resultado. Así estamos obteniendo la mediana de datos agrupados. Esto es nuestra clase número 9. Para mí es un placer siempre encontrarnos de esta forma. Así es que un abrazo a todos.